Publimagnet presenta. La palabra genocidio ha estado muy presente en los últimos años. Hoy en día es un término central en el lenguaje de los derechos humanos, el derecho internacional y la memoria histórica, y se podría pensar que dicho término ha existido desde siempre. Sin embargo, la palabra es relativamente reciente en la historia de la humanidad y pocas veces pensamos en su origen. Fue acuñada en 1944 por el jurista polaco Raphael Lemkin, quien dedicó su vida a conceptualizar y prevenir la destrucción sistemática de los grupos humanos. El nacimiento de este término no fue un hecho aislado, sino la culminación de un largo proceso personal e intelectual marcado por las tragedias del siglo XX, especialmente el Holocausto. Raphael Lemkin nació en 1900, en Bezwodne, una pequeña localidad del entonces Imperio Ruso, hoy parte de Bielorrusia. Provenía de una familia judía rural, y desde joven mostró un profundo interés por el lenguaje y por la justicia. Estudió Derecho en la Universidad de Lviv, en la actual Ucrania, donde entró en contacto con los debates sobre los crímenes de guerra tras la Primera Guerra Mundial. En particular, le impactó el caso del asesinato del líder armenio Talat Pasha, uno de los responsables del genocidio armenio de 1915, y la posterior absolución de su asesino, Soghomon Tehlirian. Lemkin se preguntó cómo podía ser que el asesinato de una sola persona fuera castigable, mientras que la masacre de todo un pueblo quedara impune. Estas reflexiones marcaron el inicio de su búsqueda de un marco legal para castigar la destrucción de grupos humanos. Lemkin comenzó a recopilar ejemplos históricos de persecución y exterminio, desde los romanos hasta los turcos otomanos. Su preocupación no era únicamente jurídica, sino también moral. Creía que la civilización debía proteger a los grupos humanos como tales, no solo a los individuos. En 1933, Lemkin presentó ante la Sociedad de las Naciones una propuesta para tipificar dos nuevos crímenes internacionales: la barbarie, exterminio de grupos humanos, y el vandalismo, destrucción de la cultura. Sin embargo, su propuesta fue rechazada. Con el ascenso del nazismo y la invasión de Alemania a Polonia, Lemkin, que era judío, tuvo que huir de Europa. Logró escapar a Estados Unidos en 1941, pero perdió a gran parte de su familia en el Holocausto. Durante su exilio, Lemkin continuó trabajando obsesivamente en su idea. En 1944 publicó su obra El dominio del eje en la Europa ocupada, donde por primera vez se utilizó el término genocidio. Lo construyó a partir del griego genos, que significa raza, tribu o pueblo, y el sufijo latino sidio, que significa matar. Lemkin definió el genocidio como la destrucción coordinada y planificada de los elementos esenciales de la vida de grupos nacionales, étnicos, raciales o religiosos. Subrayó que el genocidio no se limitaba al asesinato físico, sino que incluía también la destrucción cultural, económica y social de un pueblo. Esta definición fue revolucionaria. Lemkin no solo nombraba un crimen, que hasta entonces carecía de nombre, sino que ofrecía una herramienta conceptual para comprender los horrores del siglo XX. Nombrar el crimen significaba también hacerlo visible, reconocible y potencialmente castigable. Tras la Segunda Guerra Mundial, Lemkin dedicó todos sus esfuerzos a que la comunidad internacional adoptara el término genocidio como un delito legalmente reconocido. Participó como asesor en los juicios de Nuremberg, donde logró que el concepto fuera mencionado, aunque no plenamente integrado en los cargos formales. Su verdadera victoria llegó en 1948, cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Convención Nacional para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, considerada una de las piedras angulares del derecho internacional moderno. Gracias a su labor, el genocidio se definió legalmente como cualquiera de los actos cometidos con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Esta convención estableció la responsabilidad penal individual por actos genocidas y obligó a los estados a prevenir y castigar dicho crimen. A pesar de este logro, Lemkin murió en la pobreza y el anonimato en 1959, en Nueva York. Sin embargo, su legado trascendió su vida. Su concepto transformó el lenguaje jurídico y moral del siglo XX. El término, creado por Lemkin, transformó el derecho internacional, pero también la manera en la que entendemos la memoria y la responsabilidad colectiva. Y en años recientes, a medida que más y más naciones y organizaciones internacionales como la ONU
Si bien algo tarde se unen para llamar a lo que sucede en la Franja de Gaza como genocidio, el legado de Raphael Lemkin es también un recordatorio de que el silencio y la indiferencia son los mejores cómplices de la injusticia y el exterminio. Si te gustó el video, no te olvides de compartirlo en todas tus redes sociales, darnos like y suscribirte al canal. Y recuerda que puedes apoyarnos en Patreon o con el sistema de membresías de YouTube. Por una pequeña cantidad, haces posible que podamos seguir haciendo estos videos. Muchas gracias a quienes ya nos apoyan y a todos los que ven y comparten este canal. Nos vemos en el siguiente video de Bully Magnets.